¿Podría un nido de pájaro realmente decirte si tus cultivos prosperarán o fracasarán? Parece increíble, pero a lo largo de generaciones, los agricultores han dependido de la profecía del hornero. Quédate y escucha esta fascinante historia del pájaro hornero. En el campo hay decisiones que no se toman mirando el cielo, sino mirando un nido. Porque para muchos agricultores, el hornero no construye al azar. Su nido puede anunciar abundancia o un año difícil. Desde hace generaciones, en pueblos y estancias del interior, existe una creencia que nunca desapareció. Una creencia silenciosa, hecha de barro, paciencia y observación. Dicen que el hornero, ese pájaro pequeño y trabajador, es capaz de anticipar lo que vendrá para la granja, para la cosecha y para la vida del campo. Hoy vamos a recorrer esa antigua profecía rural. Vamos a escuchar relatos, descubrir señales, explorar su historia y entender por qué, aún hoy, muchos siguen mirando el nido antes de sembrar, antes de los pronósticos, antes de los informes climáticos, antes de la tecnología. El agricultor dependía de algo más antiguo, la naturaleza, y dentro de ella, el hornero adquirió un lugar especial para el saber popular. Este pájaro no solo construye un nido, interpreta el entorno. Siente los vientos, percibe la humedad, reconoce cambios que el humano todavía no nota. Por eso se dice que el hornero es un barómetro viviente, un mensajero silencioso que responde con barro a lo que se aproxima. No habla, no advierte con palabras, advierte con forma, altura y dirección. No todos creen, pero todos miran. En el interior, las historias no se aprenden en libros, se aprenden trabajando. Muchos agricultores recuerdan años en los que el hornero levantó su nido alto y firme. Ese año, dicen, las lluvias fueron intensas, pero la tierra respondió. Otros cuentan temporadas en las que el nido apareció bajo, cerca del suelo, como buscando refugio. Poco después, llegaron las heladas, la sequía o la pérdida de parte de la cosecha. No todos afirman creer ciegamente, pero casi todos admiten algo. Cuando el hornero hace algo distinto, uno presta atención. Quienes siguen esta creencia no miran cualquier cosa. Observan detalles precisos, la orientación de la entrada, si el nido mira al norte o al este. Se dice que busca protegerse del frío y de los vientos duros, si apunta hacia zonas abiertas y ventosas. Algunos lo interpretan como advertencia de temporales. La altura del nido. Los nidos altos suelen asociarse a lluvias fuertes o crecidas, nidos bajos a años secos o fríos tempranos. La solidez del barro, paredes gruesas y compactas indican, según el saber popular, un año exigente, pero superable con trabajo. El lugar elegido, postes, árboles, construcciones humanas. Nada es casual para quien cree. Cada elección es leída como una respuesta del ave a lo que se aproxima. Esta creencia no nació por moda, viene de épocas en las que el error costaba caro, sembrar mal
podía significar hambre por eso. Los antiguos aprendieron a leer señales. El hornero fue una de ellas. Los abuelos enseñaron a los padres, padres a hijos, no como una ley absoluta, sino como advertencia humilde. Mira el nido. Algo te está diciendo. No todas las regiones interpretan igual. En algunas zonas, la altura es lo más importante, en otras, la orientación al sol. Hay lugares donde se cree que si el hornero abandona un nido, algo grave se acerca, y otros donde eso solo indica un cambio de estación. La leyenda es la misma, pero se adapta al paisaje, al clima y a la experiencia local. Hoy, la tecnología domina el campo, pero esta creencia persiste. Docentes rurales, investigadores y comunidades están documentando estas historias, no para reemplazar la ciencia, sino para preservar la identidad, porque el hornero no solo construye nidos, construye memoria, construye cultura, construye una forma de mirar el mundo que no quiere desaparecer. Tal vez el hornero no predice el futuro como una profecía exacta, pero sí nos recuerda algo esencial, que la naturaleza habla, que observar es tan importante como trabajar y que el conocimiento no siempre viene de máquinas, sino de generaciones enteras, mirando con atención. Y ahora te pregunto a vos, ¿en tu familia se mira el nido del hornero? ¿Alguna vez coincidió con lo que vino después? ¿Crees que estas señales son simple coincidencia o sabiduría antigua del campo? Si esta historia te recordó algo que escuchaste en tu casa o en tu pueblo, déjalo en los comentarios. Dale me gusta para que estas historias sigan llegando a más personas. Suscríbete al canal Mito Guaraní.